Yo le he dicho a Rafael, me has traído a hablar de esto y yo soy el primer enemigo de la perspectiva de género. Y vamos a tratar de entender esto, porque me parece que estamos, y yo creo que ustedes como intelectuales tienen el derecho de encontrar todas las variables de la perspectiva de género, ¿no? La primera es que la perspectiva de género es una realidad del artículo 1 de la Constitución Política, pero no es un derecho humano, ¿no? Porque no puede haber un derecho humano en perspectiva, o lo es en absoluto, porque no podemos ver a nosotros a la mujer, y no podemos ver a la mujer de a la distancia, no podemos hacer a la mujer volátil. Y vea qué interesante, yo a veces he pensado, estudiando la teoría, la perspectiva de género, que es una propuesta machista, todavía más. Es decir, si nosotros convertimos a la mujer en pedacicos, y no es la mujer mujer, sino la mujer agraviada, la mujer golpeada, la mujer soltera, la mujer casada, la mujer esto, la mujer lo otro, entonces empezamos a agarrar el derecho de la mujer apenas logrado y lo vamos partiendo en pedacitos. ¿Qué estamos haciendo? Discriminando otra vez a la mujer. Porque lo que tenemos que lograr es adquirir el concepto de mujer. ¿Y por qué los hombres no queremos, y perdón porque aquí hay hombres, pero espero que no me peguen, pero ¿por qué los hombres no queremos volver al concepto de mujer? Porque no nos conviene. Ustedes son las únicas que pueden hacer 3 cosas a la vez. Nosotros solamente podemos ver el partido de fútbol. Y quizás comemos palomitas, pero nos vamos a juntar todos, porque somos unos idiotas para ver un partido de fútbol. Nosotros solamente podemos hacer una sola cosa. La mujer puede estar haciendo la comida, planchando la ropa, ¿no? Viendo la televisión, viendo la novela, llorando, hablando por teléfono y quizás marcando el celular y hasta jugando con su propio celular. Esta realidad, probada no por mí, sino en Harvard, le tenemos miedo a los hombres. Le tenemos mucho miedo a los hombres, ¿no? Y cuando las mujeres gobiernen, dejaremos de gobernar nosotros. ¿Por qué? Porque son mucho más suspicaces, son mucho más inteligentes, son mucho más trabajadoras. Han demostrado, y en este concreto Harvard, que una mujer trabajando rinde más que el hombre. Y vea qué interesante, uno de los grandes problemas que se enfrentó una de las grandes investigaciones en materia de feminismo bueno, no feminismo sexual, sino de feminismo bueno, de la mujer-mujer, del concepto de mujer, no del concepto volátil de mujer. Se planteó el gran problema de que, ¿qué hacemos nosotros que los hombres no quieren contratar mujeres porque se embarazan? ¿No? Un tema que México lo ha sufrido fuertemente. Y entonces se hace un estudio y se dan cuenta de que si la mujer se embarazara todos los años, y por tanto entonces tuviera solamente un tiempo medio de trabajo, en ese medio tiempo o en ese tiempo medio hace lo que el hombre en el año. Y esto era muy interesante para decir por qué yo tengo que contratar a una mujer, aunque se embarace. Es muy importante, o sea, hay estudios muy serios sobre la mujer, pero hay estudios muy pasionales sobre la mujer. Y me parece que el estudio de la perspectiva de género ha sido un estudio pasional. Vamos a ver por qué. Tratemos de entender por qué la investigación debe ser con perspectiva de mujer y varón. Y por qué no tiene que ser con perspectiva de género. Cuando nosotros nos enfrentamos al concepto, al objeto de la investigación en el sistema acusatorio, y para eso vamos a la norma suprema que es la Constitución Política, tenemos ahí el artículo 20, apartado A, fracción primera. Es decir, el proceso penal tendrá por objeto el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que los daños causados por el delito se reparen. Si en un lugar se me puede entender, es en este lugar, en donde ustedes son científicos o técnicos de la investigación. ¿A dónde vamos? ¿A si la investigación tiene sexo o no? No, vamos a la investigación en la búsqueda de la verdad. Luego no nos importará si la imputada o el imputado, si la víctima o el víctima. No nos interesa eso. No cambiamos. Pero viene la perspectiva de género y dice, sí tienes que cambiar. Y esto es muy interesante, pero no desde el punto de vista de la perspectiva, sino desde el punto de vista de los derechos humanos. Es decir, ¿tiene que haber una diferencia entre mujer y varón en la investigación del delito? Podemos poner un caso concreto.
Por ejemplo, el caso de violación, ¿no? Pero cuidado, tenemos dos sujetos pasivos de violación, el hombre y la mujer. ¿Ok? Y podemos también tener un autor de violación, el hombre y la mujer. Entonces, claro, si nosotros partimos de una investigación desde una perspectiva de género, podemos cometer un error en la verdad que estamos buscando. Y sin embargo, es muy importante entender cuál variable de la perspectiva de género tendríamos que utilizar. Empecemos a ver un poquito la investigación desde este objeto del proceso. Si el esclarecimiento de los hechos es el objeto del proceso acusatorio por mandato constitucional, entonces nosotros vamos a tener que hacer, uno, una lectura constitucional del proceso acusatorio y por tanto de la investigación. Dos, una lectura epistémica. ¿Qué pensó el legislador cuando estaba pensando en el sistema acusatorio? Y lógicamente, una lectura ética. Entre otras razones, ¿por qué? Porque el proceso está enfrentándonos a los hombres, a las personas, ¿no? Nos está enfrentando a mí, fiscal, a mí, juez, a mí, defensor, a mí, asesor jurídico de la víctima, a mí, mujer o varón, imputado, imputada. Ese sería un primer objetivo importante. Luego, la filosofía del sistema me obliga a entender esa lectura constitucional desde, uno, el esclarecimiento de los hechos, la protección del inocente, que el culpable no quede impune y que los daños se reparen. Dos, una teoría del caso del delito, una teoría del caso y del delito que lleve a entender la acción típica, antijurídica y culpable, que es muy fría, ¿no? ¿Por qué? Porque casi queda en una mera adecuación de la conducta al tipo penal, pero es muy interesante. Una tercera idea, la gestión del caso. Y esto nos abre el proceso a miles de formas alternativas de solución de controversias, que es un tema muy importante. Y veamos una norma sin perspectiva de género, que interesantísimo. El artículo 186, en la fracción tercera, que impide que mujer y varón puedan resolver los problemas de violencia doméstica. Una negativa, ¿no? Entonces, tendríamos nosotros primero que decir, ¿por qué no puedo mediar entre hombre y mujer en un tema de violencia familiar? ¿Por qué me lo prohíbe la ONU? ¿Por qué la ONU, si es respetuosa de los derechos humanos, no respeta ese derecho tan valioso como es el que se produce en el ambiente familiar? Vamos a entenderlo después de la perspectiva de género. Las nuevas tecnologías que nos permiten superar el acta por los registros, las carpetas por los videos y, lógicamente, las formas de nulidad de las actuaciones que nosotros vamos realizando, ¿no? Y ahora tendríamos que plantearnos si la ausencia de una perspectiva de género llevaría a la nulidad del acto probatorio o del acto procesal. Bien, es lógico que un sistema de investigación por delito exija formas, unas que sean compatibles con los fines y otras que sean incompatibles con los fines. Y eso es muy importante. Y nosotros tenemos que darnos cuenta de si la perspectiva de género va a ser una forma, un formalismo o una necesidad en la investigación. Es decir, si vamos a tener un descubrimiento mayor o un descubrimiento menor de la verdad en cada caso concreto. ¿Cuándo vamos a aceptar formas compatibles con los fines? Uno, cuando se protegen o permiten el ejercicio de los derechos fundamentales. Ve qué interesante. ¿Ok? Pensemos en dos normas del Código Nacional. Si la mujer está embarazada, no hay prisión preventiva. Pero ahí estamos detrás del producto. ¿Por qué no pensamos mejor que la mujer no tenga que estar en prisión preventiva? ¿Por qué si yo considero en lo particular que la mujer no debe tocar una cárcel a pesar de que haya adecuado una conducta al tipo penal, debe estar en la cárcel? ¿Por qué si la mujer ha adecuado su conducta a un tipo penal? Y esa es una pregunta que se hacía Miguel Ontiveros hacía 2 o 3 años. ¿Por qué una mujer, por ejemplo, que es un sujeto pasivo de agresión, que encuentra a su esposo por fin distraído viendo un partido de Costa Rica contra México en el que Costa Rica va ganando, y aprovecha y coge un cuchillo y se lo clava? Y Miguel Ontiveros se plantea, ¿por qué le voy a
le voy a seguir la causa si en ese momento el esposo no le estaba golpeando? ¿Por qué voy a usar los mismos parámetros con esa mujer de si la estuviera golpeando y usa un cuchillo, la mata, a si no lo está golpeando y aprovecha el momento propicio para matarlo? Es una idea interesantísima, ¿no? Y claro, cualquier persona que cree en la mujer, dirá, es que esa mujer no tiene que estar presa, nunca. Nunca. Nosotros la tratamos como varón y la vamos a dejar presa. Pero no por perspectiva de género, sino porque tengo un concepto claro de mujer. Y tengo claro que esa mujer tenía que defender su dignidad y llegó el momento de defenderla. Vean el concepto distinto en el tratamiento de la mujer. No por una perspectiva de género, sino por una perspectiva del hombre como mujer, perdón, la persona como varón y mujer. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque vamos a hacer una pregunta importante. ¿Significa lo que está diciendo la primera sala que podemos dejar a todas las mujeres, aún en delitos graves, en libertad? Debería de ser. Debería de ser. ¿Ok? Y es muy interesante. El derecho penal se supone que está sancionando las conductas. ¿Ok? Vamos a eso después. Entiendo la postura de una mujer. ¿Y por qué la mujer tiene que estar privada de libertad? Las mejores sanciones en el sistema acusatorio no son la privación de libertad. Los grandes estudiosos del derecho penal y del derecho acusatorio procesal penal, entre ellos Elias Newman, que ha muerto apenas hace 2 años, Elias Newman en todas sus investigaciones dice: la cárcel no ha servido de absolutamente nada, y menos para la mujer. Pero todavía voy a ponerte un ejemplo muy fuerte para México. Menos para la mujer mexicana. Y vean lo que va a pasar. Lo que está pasando realmente, y te lo pueden decir todos los jueces, principalmente las juezas de ejecución de la pena. Cuando yo cometo un delito y me meten a la cárcel, mi esposa va todos los domingos y los jueves a verme. Y me lleva comidita y tortillitas y esto y lo otro y aquello y fotos de los niños, etcétera. Cuando la mujer cae a la cárcel, nadie va a verla. Nadie va a verla. Eso es una cultura machista. Cuidado, construimos sobre una cultura machista una perspectiva de género, en donde a mí me encanta que ustedes sean disminuidas a través de mujer divorciada, mujer esto, mujer lo otro, mujer aquello. Claro, entre más se diluya el concepto de mujer, más discriminación puedo hacer. Y entonces, claro, ¿qué es lo que hemos hecho con la mujer? Discriminarla. Y la hemos convertido, principalmente el feminismo sexuado, en un objeto sexual, en un objeto de placer. Y los hombres hemos aprendido, porque basta ver los escaparates, no de las revistas caras, sino de los periódicos matutinos, las tetas y los culos pelados de las mujeres. Perdón, esto no es entender a la mujer mujer. Qué fuerte fundar una ideología de género en una mujer como sexo. Y qué diferente cuando yo entiendo a la mujer, porque además tengo 5 hermanas, que son más inteligentes que yo, pero cuando yo entiendo a la mujer como mujer que no puede, y te lo digo en 20 años de juez, ninguna mujer ha tenido por qué ir a la cárcel, aunque ha cometido un delito. Es interesante. No deja de haber un estudio de corrupción, chiquito, que te lo dejo, en donde dice que la mujer es incorruptible excepto cuando se corrompe. ¿Ok? La mujer es incorruptible excepto cuando... En cambio el hombre se corrompe. Y entre todos los ejemplos que ponía, les cito uno precioso. Me has desviado de mi conferencia, Cito uno precioso. Dice, cuando yo paso con mi esposa y mis chicos están jugando en el jardín con tierra, yo como varón le digo, idiota, deja de estarse ensuciando, ¿no? Y sigo. La mujer va, le lava la boca, le quita la ropa, lo baña. ¿Por qué? Porque la mujer sabe que le toca una noche de calenturas. El hombre no tiene perspectiva a futuro.
Por eso se corrompe más rápido. Cuando nosotros agarramos a un hombre y le decimos 20,000 pesos para que me absuelva en juicio, él lo acepta y está pensando irse con los amigos a tomar guaro, licor. La mujer está pensando a futuro. Yo soy madre. Yo tengo que llegar a casa. Yo tengo que hacer esto. Tengo que hacer lo otro. No me puedo corromper. Vea qué interesante lo que es. Claro, cuando yo veo a la mujer como perspectiva de género, la estoy disminuyendo. Tengo que verla como mujer. Tengo que verla como absoluto. Es interesante que estudiando este tema, yo he tratado de buscar tratados sobre la mujer y no los hay. Solamente hay tratados de perspectivas de género. Y todos son un montón de casos límites de mujeres maltratadas. Pero no me hablan de las grandes mujeres que no han tenido que necesitar leyes de igualdad real de la mujer para ser buenas. La expresidenta de mi país. Una chiquilla que no necesitó nunca, es de mi edad, nada, porque tenía la inteligencia de llegar a ser presidenta y el honor de ser expresidenta de mi país, la primera mujer. Esto es muy importante, cuidado, ¿no? Cuidado. Entonces veamos que, claro, cuando nosotros estamos investigando, hay formas que son incompatibles con los fines, son compatibles. Una, las que protegen los derechos humanos. Dos, aquellas que controlan los órganos de investigación, el Ministerio Público, la Policía Ministerial, las policías preventivas y, lógicamente, los jueces. Y aquellas que controlan la arbitrariedad judicial. Tienen que haber formas. Nosotros los jueces tenemos que estar sujetos a formas. Y si para no ser machistas tenemos que necesitar una perspectiva de género, tendremos que asumirla. ¿Ok? Para poder entender al hombre y la mujer sujetos a una causa penal. Pero también podemos encontrar formas incompatibles con los fines. El formalismo innecesario, la nulidad cuando existe sanamiento con validación, la nulidad cuando puede darse la suplencia del acto. Eso es muy interesante. Y entonces nosotros tenemos que ir viendo en qué momento, por ejemplo, me pongo a pensar en ese juicio de Yucatán, afecta a la mujer la ausencia de perspectiva de género o que la sentencia no quede firme. Qué interesante. Cuando nosotros entendemos este aspecto del código y de la situación procesal penal mexicana, veamos que este sistema rige en base a 4 principios ius fundamentales. 1. El interés superior del menor en justicia para adolescentes. El interés superior de la familia en todas las áreas del derecho, no solamente el derecho de familia. El interés superior del Estado en el derecho administrativo. ¿Por qué? Porque el Estado enfrenta la delincuencia. Y la enfrenta como una realidad ordinaria, pero también la enfrenta como una situación de ataque, como diría Jacobs, del derecho penal del enemigo. O como diría Álvaro Dors, cuando el ciudadano no se ajusta al derecho, yo no puedo aplicarle el derecho, tengo que aplicarle las armas. Un poco la posición de nuestro expresidente Calderón cuando dice guerra al narcotráfico. No puedo dialogar con ellos, tengo que declarar la guerra. Son decisiones de Estado donde hay momentos en que hay un interés superior de Estado. Casi todos ustedes son o seremos funcionarios públicos. Y en cierto sentido tenemos un interés de Estado. Y en tercer lugar, el interés superior a la sociedad. El concepto que no se usa acá, y me llamó mucho la atención en México, el indubio pro societate. Interesante. No el indubio pro reo. Yo no sabía que no se usaba el indubio pro societate. Hay un momento en que la sociedad es primero que el individuo, en razón del bien común. Y es muy interesante esto, porque no lo hemos comprendido en este libro que he escrito yo. Esta semana que salió, he escrito las primeras, creo que 20 preguntas sobre el principio por persona. Y estoy sosteniendo porque el principio por persona de la sala primera está equivocado. Porque no es persona mujer, persona varón. No es persona víctima, persona imputado. Es la persona en cuanto a ser social de la sociedad. ¿Por qué yo no me tiembla la mano en poner a una persona bajo 4 paredes en una cárcel? Porque amo a toda la totalidad. Y esto es muy importante. Cuando yo
me fijo solamente en la persona individual que cometió un delito y no entiendo lo que significa el bien común de la sociedad y la sociedad misma, es muy posible que cometa un error en el concepto de pro persona. Cuando alguien te hable de pro persona y al hablar de pro persona te habla de pro mujer o de pro varón, está haciendo ya una discriminación. El pro persona está hablando de la mujer. Todos nosotros somos seres sociales y formamos una sociedad mexicana y queremos contribuir al desarrollo de esa sociedad, en el desarrollo de esa democracia. Es esto un tema que es muy bonito. Y por eso entonces, desde esos 4 principios, se sustenta la teoría de los derechos humanos, que nos permite, dependiendo del concepto que tengamos, si somos positivistas o justnaturalistas, de ver los derechos humanos como inmutables o solamente históricos. Y hay momentos en los que ustedes y yo tenemos que plantearnos cuál es el fundamento del pensamiento jurídico de cada uno de nosotros. Porque si los derechos humanos encuentran a la persona como fundamento, entonces lo único que tengo que hacer es estudiar a la persona para ver sus derechos. De lo contrario, seguiré creyendo que es la ley la que me da los derechos, y si la ley no me da los derechos, no tengo derecho. El gran conflicto que sufre México con el tema del aborto, como la vida en el vientre de la madre no está protegido por la Constitución política, se permite el aborto. Y estamos matando en el vientre de la madre a un montón de chiquillos. Es un tema interesante. ¿Los derechos son inmutables o son históricos? ¿Tienen fundamento en la persona humana o tienen fundamento en el legislador que los crea? Vean qué fuerte es mi posición moral. Porque depende de mi posición moral que yo respete o no respete. ¿Son absolutos o limitados? Qué interesante. Porque si yo creo que los derechos los doy yo como Estado, entonces también los puedo limitar. Por el contrario, si los derechos son de la persona, son absolutos, tan absoluta como la persona misma. Son originarios e innatos. Son inalienables o irrenunciables. Son utópicos o naturales, son universales o culturales. ¿Y por qué es importante tener estas cosas claras? Porque cuando estamos hablando de derechos, tú y yo tenemos la obligación, también moral, de ver cuál es el fundamento. Para mí, muy sencillo. La persona humana es el fundamento de los derechos. Entre más entienda yo, entre más conozca ya, entre más estudie yo a la persona humana, mejor tengo capacidad de comprenderla como sujeto de derechos. Y por eso entonces se entiende que no haya violencia, ni que pueda pensar que una persona es inferior o superior, o que es negra o blanca, o que es china. No hay posibilidad. ¿Por qué? Porque hay una naturaleza humana, y esta naturaleza humana es el fundamento de sus propios derechos. De lo contrario, iremos en el vaivén de la política a tratar de proteger derechos positivos, hoy sí, mañana no, dependiendo. Cuidado. Pero ahí es donde cada uno de nosotros tenemos que tomar partido. Porque si nos dejamos simplemente convencer por una nueva ideología, la ideología de género, entonces es muy posible que pensemos como la ideología de género y creamos, como ellos dicen, no hay un género masculino y un género femenino. Eso es un error, es un estereotipo social, es un estereotipo cultural. El único género, todos los niños nacen con un pene y con una vagina. Y si nacen con pene, son varones. Y si nacen con vagina, son mujeres. Pero desde el punto de vista de género, eso desde el punto de vista de la sexualidad. Pero la perspectiva de género dice, desde el punto de vista de género, estamos enfrentando un estereotipo cultural. Y entonces hablamos de femenino masculino. Sin darnos cuenta que hay heterosexualidad, homosexualidad, lesbianismo y todas otras formas de género. ¿Es esto científico? Cuando ustedes leen la ley sobre violencia, en el apartado que define la perspectiva de género, dice que es una teoría científica. La mayoría de los pensadores y los antropólogos dicen que no es científico, que lo cultural transforme durante miles de años lo femenino y lo masculino. O sea, yo soy culturalmente varón,
Perdón, yo soy sexualmente varón y culturalmente masculino. Si me hubieran dejado escoger, esa es la perspectiva de género. Y entonces, claro, el hombre, la mujer, el varón, la mujer, es en definitiva lo que él decidió o lo que la cultura influyó en cada uno de ellos. Ustedes son científicos, ustedes tienen que inmediatamente entender si esta concepción se sostiene o no se sostiene. Adelantémonos un poco. Cuando nosotros nos planteamos la investigación desde un punto de vista ético, lo vamos a ver desde dos puntos de vista. Desde el objeto, nos dice, hemos de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. ¿Okay? ¿Interesa de quién? No. Porque un hombre, una mujer que actúa promoviendo, respetando, protegiendo y garantizando los derechos humanos, los respetará sin importar de quién sea. En el momento en que nos planteamos que esos derechos son de alguien en concreto, estamos haciendo una discriminación. Segundo, idea importante en el Código, en la Constitución Política, en el artículo 1. Prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos. Una obligación de todas las autoridades. Todos. Prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones de los derechos humanos. Qué interesante hablar en perspectiva de derechos humanos. No en perspectiva de la sexualidad. ¿Cómo me gustaría ver a un hombre o a una mujer? No me importa si libremente escogió lo que sea, verlo como varón y mujer, como sujeto de derechos. Y no hacer una clasificación de hombres y mujeres para ver los en perspectiva de derecho. Eso es discriminador. Y es muy interesante tener la capacidad de entender la ideología de género para darme cuenta de si yo, en lo personal, estoy considerando, creyendo que todos los hombres nacen neutros y la cultura es el que los define como femenino o masculino. O las demás géneros. Lógicamente, el esclarecimiento de los hechos delictivos, la protección del inocente y procurar que el culpable del delito no quede impune y que los daños causados por el delito se reparen. Y lógicamente, desde los sujetos, no voy a hacer una clasificación entre solo víctimas e imputados. Entre los sujetos no voy a hacer una clasificación entre mujer y varón. Voy a hacer una clasificación genérica. Porque lo peor que nos puede pasar en el derecho penal es ser específicos. Lo peor que nos puede pasar desde la ley es ser específicos. Y hablamos de debido proceso para todos, de objetividad y lealtad. Desde la gestión del caso hablamos de justicia represiva y justicia alternativa. Y desde la teoría del caso hablamos de estrategias de litigio y técnicas de litigio. Una realidad preciosa que nos está enfrentando ¿a qué? Al más humano de los derechos, el derecho penal, en el que nos encontramos a la víctima enfrentando el conflicto de haber sido victimizada por un ser humano. No por un perro ni un toro, por un ser humano. Es la belleza de nuestra materia, tener que enfrentarnos y comprender a la víctima sin dejar de comprender como ser humano al imputado. Y entonces, en ese absoluto de varón y mujer, yo puedo entender los derechos humanos. Pero lo contrario, si no logro entender al hombre y a la mujer como un absoluto, entonces voy a ver disminuido los derechos humanos del imputado que ha adecuado su conducta a un tipo penal. Eso es un punto importante. Claro, la investigación debe ir encaminada a que las autoridades encargadas de desarrollar la investigación de los delitos se rijan por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez, lealtad y respeto a los derechos humanos. No perdamos nunca de mira, ustedes que son jóvenes, el concepto absoluto y tengámosle mucho miedo a los conceptos relativos. ¿No? El gran conflicto del siglo XX, ya lo decía Ortega y Gasset entrando al siglo XX, es la relativización de los valores
es la relativización de los derechos. ¿No? Ir partiendo los derechos en pedacitos. Ese es uno de los grandes errores. Empieza en los años 60, cuando la ONU empieza a partir los derechos, ¿no? Yo no quiero convenciones contra la tortura a la mujer, no, yo quiero convenciones de derechos humanos, de los que se beneficie la mujer. No la quiero ver disminuida a través de una mujer de la guerra, una mujer de Siria, una mujer árabe, una mujer. No quiero ver esto, porque si no, no voy a entender los derechos humanos desde la naturaleza de la mujer. No voy a profundizar en la mujer. Es un tema fuerte. Y claro, cuando estamos investigando, nos enfrentamos a ese panorama de la investigación. Un panorama de investigación que nos lleva a ¿qué? A la búsqueda de la verdad. En la que, y a mí me parece que tendríamos que analizarlo muchas veces, principalmente desde el punto de vista de los menores de edad también. Nosotros, en ningún país del mundo se investiga un delito pensando que los autores fueron adolescentes o menores de edad. Se investiga un delito pensando que hay un delincuente que robó un banco o que mató a una persona o que violó a una persona. Esto es lo típico. Y luego de la investigación surge que era un adolescente. Igual ocurre con nosotros como investigadores. Investigamos una violación y ahí tenemos un sujeto vulnerable, la mujer. Investigamos un homicidio y posiblemente encontremos ahí un sujeto vulnerable, la mujer, ¿no? ¿Cuántas respuestas de mujer sin respuesta de sentencia judicial? Es un tema fuerte que nos ha llevado a que no la ONU, sino más bien la Corte Interamericana de Derechos Humanos llame la atención a México en el trámite de la causa penal, en que no le dimos importancia a los indicios. ¿Okay? Eso es muy importante. Esa investigación que tiene inicialmente a la izquierda un juez de control que es como un juez de garantías que controla la acción del Ministerio Público y de las policías hacia esa investigación, que protege los derechos del imputado, en concreto su abogado defensor, de una investigación que está produciendo datos de prueba. ¿A través de qué? De un triduo, de una trilogía de investigación que es la más impresionante que ha existido. Yo hoy tengo un foro muy fuerte de discusión porque yo creo, en lo personal, perdón si hubiera alguien acá, que las policías preventivas no tienen que ser policías represivas. Yo considero que la policía preventiva debe prevenir. Y cuando ya no previno, porque hubo un homicidio, preservar, hasta que llegue la única policía represiva. Y la única policía que tiene el adjetivo de represivo en cualquier país del mundo es la policía ministerial. ¿Qué está pasando en México? Que la policía ministerial es cada vez más débil y es más fuerte las policías preventivas. Pero todavía peor, porque ustedes no han dejado de existir en el artículo 21 constitucional y en la Ley General de Seguridad. Y luego de que las policías preventivas han entrado al lugar y han saqueado a la víctima y al imputado, entran ustedes. Una corrupción horrible. Entonces tenemos que trabajar muy bien que esa trilogía de la investigación que no se puede debilitar. Policía ministerial, peritos técnicos y científicos y los fiscales. Es la mejor propuesta de investigación. Ni Jurídicas de la UNAM tiene un proyecto tan impresionante como eso. Pero ¿qué es lo que vamos a investigar? La verdad. Y una vez que estamos investigando la verdad, así como nos ocurre con adolescentes, que nos surge que el imputado es un adolescente, así en la investigación nos van a surgir personas vulnerables. Y entonces vamos a tratar de entender a esa persona vulnerable en las circunstancias de su vulnerabilidad. De lo contrario no seríamos justos. Pero cuidado, México. Porque entonces ahí estaríamos volviendo, salud, a la filosofía de Aristóteles, a derecho romano. Ya no estamos hablando de justicia, de dar a cada quien lo suyo,
su derecho, que nunca le ha gustado, por ejemplo, al cristianismo, sino por el contrario, los cristianos dijeron, es que la justicia es demasiado fría, nosotros estamos hechos para amar, y entonces la respuesta es el amor, y con el amor llega el perdón, que es muy interesante. Pero los filósofos medievales, para no entrar en el tema del cristianismo, sino del derecho, van a hablar de dos conceptos muy importantes, equitas y epikeia. La equidad, la justicia ad casum, y la epikeia, algo más que la justicia, que puede llevar hasta el perdón. Entonces, vamos a volver a los conceptos antiguos de justicia, de epikeia, de equidad. Y esto es un planteamiento muy bonito. Entonces, claro, cuando nosotros entramos a entender a la víctima y al imputado, vamos a enfrentarnos a una realidad preciosa, que es la criminalística. La criminalística va a demostrar, a través de 3 principios, una cosa que no llega a demostrar nadie, y es, ve qué interesante esto. Los criminalistas dicen, cuando el imputado está vivo, cuando la víctima está viva, no dice nada. Cuando está muerta lo dice todo. Interesante. Los criminalistas, no sé si aquí hay criminalistas, pero acabo de hablar bien de ustedes, ¿no? ¿Cuál es el problema de la víctima viva? Que tiene miedo. ¿Qué pasa con la víctima muerta? Que habla a través de los indicios. Y por tanto el arte de un criminalista es interpretar los indicios a través de los principios de transferencia, relación y causalidad. ¿No? 2 personas que se relacionan se transfieren, y en razón de la transferencia se demuestra la relación de las personas. Pero tenemos que trabajarlo en razón de causalidad, es decir, el hecho de que A haya muerto y tenga semen de B no significa que B la mató, posiblemente fue C o D. Eso es muy importante, por eso la razón de causalidad me lleva. Pero esto lo tengo que trabajar desde las 4 escenas del hecho, no de la única escena del lugar. El imputado es una escena. El lugar es otra escena. La víctima es otra escena y el objeto es una 4ª escena. 2 objetos, 2 escenas materiales y 2 humanas. Cuando yo me encuentro ante una mujer violada, ante un hombre violado, tengo una escena del hecho. Y puedo encontrar en esa mujer violada, en ese hombre violado, en esa mujer muerta, en ese hombre muerto, voy a encontrar al autor. Y posiblemente a través de la biología y a través de la química voy a encontrar el lugar, aunque lo hayan matado acá y lo hayan llevado a otro sitio. Esta es la importancia del cuadro que ustedes tienen en ese momento ahí. Entonces, si los principios de transferencia, relación y causalidad funcionan, deben funcionar en cada uno, desde cada uno. ¿Qué es lo que hacemos los jueces? Explícame desde la víctima que él fue el único autor. Explíqueme desde el autor que ella es la única víctima. Explícame desde el lugar que él fue el autor y la víctima, a través de los principios de transferencia y relación en razón de los indicios. Y entonces empezamos a hacer esta relación que nos lo hace, ¿a quién? A los fiscales, la policía ministerial con los peritos, de modo que construimos el mismo escenario desde cada uno de los distintos escenarios como escena de crimen. Señor juez, ¿quiere que le demuestre desde la víctima por qué el que está ahí sentado la mató? ¿Quiere que te demuestre desde el que está sentado por qué victimizó? ¿Quiere que demuestre desde el lugar al imputado y a la víctima? Esa es la belleza de la criminalística, que trabaja a través de los peritos que descubren en los indicios las respuestas que necesitamos los jueces para condenar o absolver. Pero cuidado, ahí hay 2 núcleos complejos: la víctima, que es un ser humano, y el imputado, que no porque sea imputado, no porque sea víctima,
es un objeto. Aunque desde el punto de vista científico estemos trabajando como un objeto, pensemos nosotros en una de las situaciones más complejas para un médico forense, que es una mujer producto de violación. Pero vean qué fuerte es para la policía, porque la policía lo primero que tiene que hacer es descartar que no haya violación, dudando de la denuncia. Y entonces empezamos a entrar en un conflicto respecto a la mujer y varón como sujeto pasivo. Y en un segundo conflicto de varón y mujer como sujeto activo del delito. Esto nos enfrenta a el imputado y a la víctima como sujetos pasivos, neutros o activos de prueba. Y por tanto a un manejo distinto de esas dos escenas de crimen. ¿Por qué? Porque ambos, como sujeto pasivo de prueba, pueden hacer, piensen ustedes el trabajo que nosotros hacemos en una mujer violada, en un varón violado. Pero pensemos también en un varón que violó. Lo estamos convirtiendo en objeto y estamos actuando sobre él. Y ahí estamos sacando indicios, cabello, vello, hilos, en ella como víctima, en él como actor. Entremos en ese concepto importante. Y entonces vamos entendiendo a ambos como sujeto pasivo, donde los expertos trabajan sobre los cuerpos de personas. Distinto es el sujeto activo, que necesita actuar, la víctima que necesita abrirse, que necesita contar, que necesita decir, ¿no? Eso es muy complejo. Y el imputado que podría y debe actuar, por ejemplo, cuando necesitamos su cuerpo de escritura, cuando necesitamos sus huellas dactilares, cuando necesitamos sus facciones, cuando necesitamos el sujeto activo. Y lógicamente los sujetos neutros, cuando estamos produciendo un montón de información sobre nosotros mismos, por ejemplo en las redes sociales. Ahí es culpa nuestra que soltamos la información y que alguien la capta y la interpreta para esclarecer un delito. Si esto es cierto, desde el punto de vista de la perspectiva de género, ahora entendida con mejor razonamiento que nosotros, el Código Nacional nos ha enfrentado a dos problemas importantes. Uno, el control judicial de todos los actos probatorios que implican a la mujer víctima o a la mujer autora. Y el control judicial, y aquellas que sin control judicial podría participar sin necesidad de verla como actora. Pensemos la primera. ¿Qué datos de prueba se consideran que requieren control judicial? Todos aquellos que violen derechos fundamentales o derechos en la Constitución política. ¿Cómo hago yo para trabajar en perspectiva? Y entonces ahora tengo que usar el concepto de la Corte, porque la Corte a mí me parece que está equivocada, pero usemos el concepto y lo traducimos a nuestro modelo. ¿Cómo logramos trabajar una investigación en perspectiva? Si la mujer es imputada o la mujer es víctima, en ambos casos, tiene derechos constitucionales que no podemos violar. Por ejemplo, si nosotros aseguramos a una mujer en razón de detención por fragancia, no tenemos derecho a tomar su celular y buscar la información, porque estamos entrando en su intimidad. Interesante. Y entonces tendríamos que ponernos un límite procesal, que es solicitarle al juez el acceso a la información telefónica. Si detenemos a una mujer que está entrando a una cárcel y lleva en su vagina droga, estamos entrando en la intimidad de una mujer y no podemos entrar sin una orden del juez. Qué interesante esto. Esto nos lleva a el control de derechos constitucionales, el control de derechos convencionales y, lógicamente, el conocimiento de los derechos humanos. Con control judicial, el control de legalidad. Ahí, en todo caso, hay un artículo, el 252, que me van a decir, uno por uno, cuáles son
las pruebas o los datos de prueba que exige necesariamente la presencia de un juez que ordena, ¿no? La exhumación de cadáver, el cateo de morada, las comunicaciones y la correspondencia, las muestras biológicas cuando hay oposición de la víctima o del imputado, el reconocimiento o examen físico cuando hay oposición de la víctima o del imputado, las demás que señale la ley, y entonces ahí tenemos que ir viendo a esa ramificación de legislaciones en torno a la mujer, entre ellas la libre de violencia, la inspección con oposición de partes íntimas, la prueba anticipada y los aportes de comunicaciones por particulares. Vean que es interesante. Puede ser una interpretación mía, pero estoy dándoles un recurso que me parece importante. ¿Cuáles datos de prueba en el nuevo Código Nacional para la investigación requieren control en razón de la interpretación del 252? Pero el más interesante es el 268 relacionado con el 269 y 270 del Código Nacional, que es la oposición. Vean que he puesto hasta de la oposición en entrevista de testigos. Qué interesante darnos cuenta de que nosotros a veces no medimos cuáles son las consecuencias por las cuales una persona no quiere ser testigo. ¿Okay? O sea, si tú y yo somos amigos y tú vas a 180 y te estrellas y matas a una persona, yo soy tu peor testigo, porque voy contigo. Esto es muy fuerte. El valor de la amistad se destroza en razón del juicio, ¿no? Eso es muy importante. Entonces, empiezas a ver un montón de situaciones de vulnerabilidad que tenemos que irlas considerando a la hora en que, en búsqueda de una verdad tan fría como es la científica o la técnica, nos aparece un sujeto vulnerable, hombre o mujer, anciano o anciana, niño o niña, indígenas, etc. Y entonces, por tanto, la petición de muestras biológicas. Ya no puedo tener tan sagaz de meter a un policía a la cárcel donde está detenido el imputado, darse a golpes y ya tengo sangre. ¿Para qué se la va a pedir si ya? Con solo... No, tengo que pedirle al imputado, tengo que pedirle a la imputada, perspectiva de género, necesito tu sangre para hacer la comparación en una violación, en una investigación. Y tiene todo el derecho del 269 de decirme que no. Vean qué interesante las fotografías internas y externas. Y entonces, por tanto, tenemos que ver si nosotros, cuando identificamos a una persona y le tomamos fotografía y levantamos sus huellas dactilares, podemos usar esa fotografía y sus huellas dactilares para una comparación dactiloscópica, por ejemplo, en el arma homicida. No lo podemos hacer. Porque tenemos que advertirle al detenido que esas huellas las voy a usar para una comparación dactiloscópica. Igual que si lo hacemos firmar un documento. Si vamos a usar ese documento para hacer un estudio grafoscópico o grafológico, tenemos que advertirle la razón, en razón de sus derechos humanos. Lógicamente, las mujeres en las inspecciones deben ser informadas y conocimiento informado de sus derechos, conforme a la ley, cuando se trata de menores de edad y cuando se realizan peritajes especiales. Por otro lado, hay como dos segmentos de pruebas en donde la policía puede actuar libremente, sin dejar la perspectiva de derechos humanos. Recibir denuncias, inspección de lugares, cosas y objetos, artículo 267, inspección con conocimiento de parte, entrevista de testigos, identificación por fotografía, escena del lugar, escena del objeto, escena del imputado y la entrevista de personas sin escena. Pero a mí me ha parecido que era importante quitarle cierto poder probatorio al policía a través de un control ministerial a nivel de protección de derechos humanos. La entrevista del testigo que no quiere ser entrevistado, la inspección con pericial, los peritajes del 272, el reconocimiento de personas y el cateo en sitios públicos. Veamos que el panorama de la prueba desde los derechos humanos nos plantea un panorama de mayor control de derechos.
de mayor control de derechos. Yo he escrito un libro que ahí vi que está Flores Editores porque el buen Hugo ha invitado a mi casa editorial y a mí hay un libro que me fascina para ustedes que es Cadena de Custodia, en donde voy trabajando todo lo que es la gestión técnica en el lugar del hecho, la gestión procesal cuando se recogen los indicios y se procesan, y la gestión forense y la gestión procesal cuando empezamos a desahogar esa prueba en juicio. Y mi último capítulo es un capítulo sobre la exclusión de prueba, la prueba ilícita y la exclusión de prueba ilícita con las distintas teorías que existen sobre la prueba. Eso es un tema bastante interesante que nos enfrenta ahora. Violación de derechos humanos. A mí no me gusta el concepto, no de Hugo, sino de la Suprema Corte, en concreto la Sala Primera, cuando diga, tengo que investigar con perspectiva de género. Perdón, con solo trabajar con perspectiva de derechos humanos, ya lo vi con todas las perspectivas posibles. Porque los derechos humanos lo contienen todo. Eso es muy importante. Ahora, ¿cómo se trabaja esa prueba? Que vean que he hecho un cuadro de controles que no existían hasta hoy. Hasta hoy no existían. Entonces viene una propuesta que es una interpretación mía. Un desahogo de la prueba a través de una audiencia para el control y un desahogo de prueba a través de una audiencia para el desahogo. Es decir, donde le voy a exigir al juez estar en el desahogo de esa prueba. ¿Okay? Yo como juez en mi país, cuando hay una muerte violenta o súbita, debo estar, como lo haría el fiscal en México. En un cateo de morada, cuando yo ordeno el cateo, debo ejecutarlo yo con la policía. ¿Para qué? Para proteger los derechos humanos. Y cuando ordeno la intervención de comunicaciones, la ordeno y la ejecuto yo, sin poderle permitir a la policía las escuchas. ¿Esto qué es? Una investigación con perspectiva de derechos humanos. Interesante. ¿Significa que una investigación con perspectiva de derechos humanos es más compleja? Sí. Pero Hugo no lo ha dicho. Viene una jurisprudencia en donde se va a exigir trabajar con perspectiva de derechos humanos. Esa perspectiva de derechos humanos que la Sala Primera, equivocadamente, dejada llevar por la ideología de género, le llama perspectiva de género. Y entonces, claro, ¿qué pruebas requieren de control por legalidad? Las que están en el 252, más las siguientes, ¿no? El cateo, las comunicaciones, en donde el juez puede ordenarlas para que las ejecute el Ministerio Público con su policía. ¿Cuáles exigen control por exigencia personal? Las que están ahí: la entrevista de testigos, la petición de muestras biológicas, las fotografías internas y externas, todas las relacionadas con la mujer que debe tener conocimiento informado, las de menores de edad y los peritajes especiales. Con control del juez, por exigencia de la persona. ¿Y en cuáles el juez debe citar audiencia y desahogarla? En audiencia, toda la prueba anticipada del 304, cuando sea solicitada por alguna de las partes, que justifique la razón de anticipación, que evite la pérdida o alteración del medio probatorio. Veamos, por ejemplo, uno de los conceptos más complicados a nivel de perspectiva de derechos humanos, que es la revictimización, la presencia de partes con derecho en juicio y el imputado con su defensor. ¿Y cuáles exigen control de derechos humanos? Los derechos que están íncitos en los tratados internacionales y en la Constitución política. O sea, aquí tenemos un panorama que nos cambia totalmente. La perspectiva de derechos humanos cambia totalmente la investigación. ¿Cuál es el problema principal? Por lo menos que enfrenta México hoy, en el siglo XXI, el día 9 de diciembre del 2016. Uno, me parece que para poder hablar de derechos humanos yo tengo que saber hablar de salarios y de tiempos de trabajo. No voy a hablar de ustedes ahorita. Pero sí es muy importante que yo creo que el sistema acusatorio ha puesto los ojos en el valor de ustedes. Esto es muy importante, en el valor de todos
los peritos, de los policías ministeriales y de todo el personal de apoyo en ese modelo. Eso es muy importante. Si yo tengo un jardín y le pago 1.000 pesos por mes al jardinero, se ve que no es un buen jardín. Si nosotros pagamos a veces tan mal a los funcionarios del Ministerio Público, es porque no hemos entendido la importancia de la labor de ustedes. A mí me parece que el error tampoco está ahí. El error está en fortalecer la policía preventiva y crear policía represiva y la preventiva, que disminuye el valor de ustedes. Esto es un tema que lo tenemos que conquistar. ¿Cómo lo tenemos que conquistar? Déjenme hacer con la perspectiva de derechos humanos. Si ustedes estudian un buen tratado de derechos humanos, se van a dar cuenta de que ustedes son, el Ministerio Público en general, son el principal institución orgánica no jurisdiccional de derechos humanos. Es la principal institución. O sea, ninguna institución tiene la capacidad de investigar un delito, un hecho delictivo, como lo tiene el Ministerio Público conjuntamente con su policía ministerial, su policía de investigación, su policía técnica, su policía científica. Ese es el gran equipo de trabajo en la investigación por delito. Los países han respetado, todos los países han respetado que haya un solo órgano represivo, para que no sean todos represivos, sino que haya uno solo represivo y que lo sea técnica y científicamente. No represión por torturar y golpear, sino en defensa de los derechos humanos. Y entonces yo me puedo dedicar, ¿no? Si Hugo me lo permite, a darles clases de derechos humanos a esa policía que tiene que detener, que tiene que catear, que tiene que intervenir teléfonos. Qué fuerte es estar en la línea entre la investigación y la violación de un derecho humano. Por eso no puede ser cualquier grupo policial, tiene que ser un grupo especializado, y es el Ministerio Público con su policía ministerial. Y aquí hay un problema enorme, ¿por qué? Porque si se hace realidad que hay una perspectiva de derechos humanos en la investigación, nos vamos a encontrar que la policía preventiva ya hizo lo suyo, sin que lo podamos controlar nosotros cuando somos el único órgano legitimado para llevar esas causas a juicio. No sin razón el artículo 21 constitucional dice que las policías actuarán bajo control y mando del Ministerio Público. Y me daría mucho miedo una perspectiva de género malentendida, una perspectiva de derechos humanos, mejor, un concepto más rico, trabajar una investigación en perspectiva de derechos humanos, cuando tenemos que compartir una investigación con una policía que no es represiva y sin embargo ha sido que no se forma bajo la sombra de los fiscales y los agentes del Ministerio Público. No sé si están cansados, pero yo tengo mucho tema. Tratemos de avanzar un poco. Cuando nosotros somos sujetos sociales, ustedes y yo, es muy posible que nos relacionemos y esa relación produzca instituciones sociales. Entre todas las instituciones que hemos formado, Oxford, Liverpool, hay algunas que, porque son estables, generan derechos, generan deberes, generan expectativas, generan formas de ser, modos de controlar, modos de castigar y modos de premiar. Cualquiera de nosotros, por más que odiemos a la mama, se nos sale más de una vez el modo de la mama de actuar. Somos parte de esa realidad familiar, en donde aprendimos las relaciones interpersonales. Y por eso, las dos instituciones sociales más importantes, la sociedad y la familia, gira en torno a un concepto de humanidad y a dos conceptos complejos en la filosofía del derecho. El contractualismo, es decir, si nosotros somos sociales porque hemos llegado a un contrato, como diría Rousseau, Locke, Hobbes, Montesquieu, o el comunitarismo, somos sociales porque somos por naturaleza sociales.
Yo sigo esta posición. Yo soy contrario al contractualismo. Y soy seguidor del comunitarismo. Soy ser social porque por mi naturaleza soy ser social. Y claro, entonces entiendo perfectamente que si yo soy fuente de derechos humanos, el otro es fuente de derechos humanos y por tanto, si yo quiero que se respeten mis derechos humanos, respeto los derechos del otro. Y por tanto, entonces, la relación desde el comunitarismo no es una relación de normas impuestas, como ha hecho el contractualismo a través de la ley, sino de normas entendibles desde el punto de vista de la persona misma. ¿Ok? Porque yo no ofendo, porque no quiero que me ofendan. Porque no mato, porque no quiero que me matan. Porque, etcétera. Esa es la realidad del comunitarismo, seres sociales. Pero la realidad es muy compleja. Lo que ha pasado en Francia en los últimos días, lo que ha pasado en Estados Unidos, es muy compleja para entender esas variables importantes. La segunda realidad es que ustedes y yo o participamos o pertenecemos. Participamos, por ejemplo, ahorita con los Pumas, ¿no? O con el América, o con las Chivas, o con quien sea. Participamos o pertenecemos. Pertenecemos a una familia por el apellido, pertenecemos a una ciudad porque nacimos ahí, en la tierra de ese lugar. Tenemos formas de participar y de pertenecer. Es una realidad constante. Todos ustedes, de una u otra forma, participan del Instituto de Formación Profesional. Y algunos pertenecemos. Porque somos profesores, porque tenemos un horario, por lo que te dé la gana. Cuando ese participar, que es un asunto bueno, cuando ese pertenecer, que es un asunto bueno, incurre en defecto, surgen todas las formas de discriminación. La discriminación, el racismo, la xenofobia y la exclusión. Cuidado. ¿Qué pasa si uno de ustedes decidiera, a ver, yo voy a estar en el curso básico 6 meses, en esos 6 meses no me voy a rasurar, no me voy a bañar, no me voy a lavar los dientes, ni me voy a poner desodorante? ¿Lo discriminamos o se está discriminando? En ese pertenecer y en ese participar, cuidado, porque hoy estamos usando un concepto equívoco de discriminación. Y entonces un hombre o una mujer deciden ser otra cosa, y como yo no los acepto, los estoy discriminando. Ellos decidieron ser otra cosa. Ustedes piensan que yo soy una moto. Voy a hacer, señores, me van a aguantar, pero la hora que falta de la conferencia voy a hacer de arranque de motos, ¿ok? Me aguanta. Y te quitas aquí porque voy con mi moto. Me estoy discriminando. Cuando desde la naturaleza humana nosotros aceptamos una realidad libremente, tenemos que ver si yo decido no bañarme en 6 meses, no usar desodorante 6 meses, no lavarme los dientes en 6 meses y no rasurarme en 6 meses, si me discriminé o me discriminaron. Es muy lógico que todo el mundo me discrimine. Cuidado el concepto del siglo XXI de discriminación. Cuidado la discriminación. Somos técnicos y científicos, no estoy hablando de niños. Es muy importante darnos cuenta, nos están vendiendo conceptos de discriminación equívocos. Y entonces ya no podemos opinar sobre mis valores, sobre los valores familiares, sobre la Virgen de Guadalupe, sobre todas esas cuestiones en las que creemos, los cristianos, los católicos o los seres humanos. Y nos callamos constantemente las ideas porque ya no podemos opinar sobre ellas. Y entonces terminamos siendo discriminados. ¡Qué absurdo! Que nos someta una minoría, cuando somos una mayoría con ideas claras sobre lo que es la persona humana, los derechos de la persona humana. Es muy importante que seamos personas
con ideas claras. Claro, ¿qué es discriminar? Cuando se tiene la visión del otro como alguien diferente que no es de los nuestros. Cuidado. Señores, vamos a hacer después de la conferencia grupos para trabajar la conferencia. Entonces resulta que tú vas a meter, no, tú en mi grupo no, te discrimino. Pero perdón, es que a los vagos, no, perdón, tú no. ¿Qué hacemos? Que el vago, que el que no trabaja, que el que no estudia, que el que no presenta la tarea, que el que la copia de internet, no quiero que esté en mi grupo. Y esa discriminación la tengo que hacer. Solo que hoy nos da miedo decirle, oye, José Daniel, no quiero que estés en mi grupo, porque tú siempre te montas a que te roban el no, nunca trabajas. Nos falta la sinceridad. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que estamos usando en la cultura del siglo XXI el concepto de discriminación, ¿para qué? Para obtener derechos que no merezco. Para obtener derechos que no merezco. ¿No? Yo quiero jugar en el equipo de fútbol, pero es que no doy ni jota, pero yo quiero, y si no, los acuso de discriminación. Yo quiero estar en el grupo de trabajo, yo quiero estar en esa tesis doctoral. ¡Cuidado! Porque cuando no entiendo a la persona humana, entonces voy a cometer el error. Claro que tienes que discriminar. Cuando yo me enamoro de mi esposa, discrimino a esa mujer de las demás. Y tengo que tener una preferencia por mis hijos que los hijos del otro. Cuidado. Nos dejamos llevar por conceptos equívocos en los que ya no podemos ni pensar, ni opinar, ni decir absolutamente nada, porque somos racistas, discriminatorios, xenofóbicos o excluyentes. Lo que tenemos que hacer, y vuelvo atrás, es que ese participar que es natural, ese pertenecer que es natural, que es connatural a la persona humana, no caiga en defecto. Porque cuando tú me dices, José Ariel, tú no, porque eres costarricense, y yo a los extranjeros no los paso. Ahí hay una xenofobia. Perdón, usted no, porque es negro, y yo a los negros no los aguanto. Ahí hay un defecto en el pertenecer y hay un defecto en el participar. Que es el defecto que encontramos todos los días en el estadio, cuando nos pegamos y nos mentamos madres, sin darnos cuenta que somos mexicanos y que solamente nos está uniendo el equipo. Y nos ofendemos, y nos herimos, y nos golpeamos. Eso es un defecto del participar y es un defecto del pertenecer. Y entonces tenemos que rodear el estadio de miles de policías. Es absurdo, porque hemos dejado de ser seres sociales que participamos y pertenecemos sin defecto. Entonces, cuidado, que muchas veces, cuando ustedes no me dejan a mí litigar en México, no es xenofobia. Cuidado, que si hoy a los sirios les cierran las puertas en Europa, no es necesariamente xenofobia, es miedo francés. Cuidado, hay decisiones de extranjeros que no son xenofóbicas, que no son defectos. Hay decisiones de discriminación que no son defectos. Hay racismos, ¿no? No puedo obligarle a mi hija que se case con un negro. Y no por eso es un racismo. No puedo pensar, si soy judío, que mi hija se case con un cristiano. ¿Me explico? Vamos entendiendo ese participar y pertenecer, y vamos entendiendo el problema de cuándo es defecto y cuándo no es defecto. Porque constantemente, todos los días, cuando coges la bandeja y te vas a sentar con tus amigas, estás discriminando a todas las demás, sin por eso ser defecto. ¡Cuidado! Tenemos que tener la capacidad intelectual de pensar sobre una idea, sobre una persona. Eso es muy importante. Y claro, tenemos que también asumir los deberes que tenemos. ¿Cómo logramos que el pertenecer y el participar no sea un defecto? Cuando asumimos la realidad única que nos une, la unidad de persona humana, la dignidad de la persona humana. Esa persona humana que tiene deberes básicos positivos y que tiene deberes básicos negativos, que tiene la obligación de no hacer para no afectar
como ustedes que no están fumando acá, y deberes básicos positivos, como tener que aguantarme a mí. Qué interesante, cómo los derechos se cuecen a través de esa realidad sociológica de la que pertenecemos. Y ya termino solamente con una idea, porque faltaba un montón. Cuando hablamos de perspectiva de género, vamos a encontrar en la filosofía actual 4 conceptos iguales o distintos. Ideología de género, en la que considera que no hay género sino neutro, es decir, que el género se produce a través de la cultura. No hay un género masculino ni hay un femenino, y no hay una relación entre el varón con pene y la mujer con vagina. No hay una relación. Esa es una ideología que yo en lo particular no sigo nunca. Yo creo en la naturaleza humana de varón y mujer. Del sexo define el género. En cambio, la ideología de género dice, no, el sexo no define el género, sino la cultura. Si yo educo a una niña para que sea varón, va a ser varón y un buen varón. Si yo educo a un hijo para que sea mujer, va a ser mujer y una buena. Es un problema cultural. Ustedes son científicos, sabrán si esta ideología hay que seguirla o no. Hay otra de igualdad de géneros. A mí me encantaría que no la siguieran, porque las mujeres son más guapas que los hombres, porque los hombres son feos, porque son más inteligentes que nosotros, y porque lo peor que puede haber hecho la mujer en el siglo XX es igualitarse con un inferior. Ganar puestos públicos por cuota y no por la capacidad que han demostrado durante toda su vida. Un error en la igualdad. ¿Por qué? Porque el concepto de igualdad entre hombre y mujer nos han demostrado científicamente que no somos iguales. Cuidado. La perspectiva de género y la equidad de género. Me gustaría pensar en la equidad. Yo traía unas definiciones, pero voy a dar solamente una, la mía. Sí, ¿y por qué la digo? Porque si yo voy al concepto de perspectiva que da la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el registro 200-9998 sobre la impartición de justicia con perspectiva de género, obligaciones que debe cumplir el Estado mexicano en la materia, del 22/9 del 2015, ¿cuál es la que está asumiendo y debe estar asumiendo la Suprema Corte? La equidad de género. El reconocimiento de los derechos de la mujer a una vida libre de violencia y discriminación y de acceso a la justicia en condiciones de igualdad. Exige que todos los órganos jurisdiccionales del país impartan justicia con perspectiva de género. Yo hubiera sido mucho más intelectual con perspectiva de derechos humanos. No medir al varón y a la mujer por el género, sino por su naturaleza. No medirla en las circunstancias en que está, sino en el absoluto que es. Y me parece que es importante. Y por eso entonces me atrevía, a decir, y ya no sé dónde lo dije, me atrevía a decir, lo siguiente y así termino. El peor daño contra la mujer que ha hecho Occidente es verla con perspectiva de género. La perspectiva es una visión subjetiva de la mujer. ¿De dónde estás y de dónde te veo? Género, que viene de la palabra génesis, inicio, es una concepción gramatical de la mujer. El único modo en que la mujer sea un absoluto es mujer. Cuando la adjetivamos, la volatilizamos. El siglo XX ha construido una mujer relativizada, aún desde la perspectiva del varón, desde una mentalidad machista, desde un concepto de mujer relacionada únicamente con su sexualidad, más aún como simple objeto. La mujer es persona humana, racional, con todos sus atributos. Desde su sexualidad la mujer es mujer, desde el género la mujer es femenina, desde la perspectiva es cualquier cosa, porque ella ya no depende de sí misma, sino de la visión del otro. Cuidado, desde la atalaya
desde la que se mire, desde los valores de quien la mire, desde los aspectos en que sea observada. Qué tristeza ver a la mujer con perspectiva subjetiva y no desde su naturaleza de mujer. Muchas gracias.